Hola chicos, mi nombre es Viviana Torres y hoy voy a hablar un poco sobre el marco metodológico, en especial la parte de universo y muestra. Para empezar, nosotros tenemos que identificar qué es una unidad de estudio, ya que en base a esta es donde vamos a poder identificar o delimitar nuestro universo o población de estudio. Cuando hablamos de unidad de estudio, vamos a hablar sobre esa parte del problema de investigación que estamos estudiando, la cual podemos cuantificar o de dónde vamos a recabar la información. Esta parte puede ser un poquito complicada, entonces vamos a seguir un poco este ejemplo. En este ejemplo vamos a observar un tema de investigación que es el trastorno de déficit de atención e hiperactividad en niños menores de 10 años. Entonces, ¿dónde vamos a recabar la información? ¿De dónde vamos a cuantificar esa información? O sea, ¿dónde vamos a estudiar este suceso? Lo vamos a estudiar en niños, en los niños que tienen TDAH y que son menores de 10 años. Entonces, nuestra unidad de estudio son el niño o los niños menores de 10 años con TDAH. Una vez identificada nuestra unidad, podemos decir que en este tema de investigación, nuestro universo van a ser todos los niños menores de 10 años que tienen TDAH. Ahora, ¿qué entendemos nosotros por universo población? El universo población está definido como un conjunto de casos o elementos bien delimitado y accesible. ¿En qué se refiere esto? En que nosotros vamos a identificar un grupo de elementos que comparten características en común en base a las cuales nosotros vamos a formar dicho grupo o vamos a identificar a dicho grupo. Ahora, nosotros podemos tener dos tipos de universo. Por una parte, pueden ser universos finitos y por otra pueden ser universos infinitos. Cuando hablamos de universos finitos, nos referimos a aquellos que pueden ser cuantificados, que se les puede dar un número exacto a los elementos que lo componen. Y en este caso, se trata más o menos de un dato que ya es conocido, que ya se tiene como que un antecedente al respecto. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer una investigación sobre inicio de relaciones sexuales en hombres, entonces nosotros podemos ver en Sucre cuál es la población de sexo masculino para conformar nuestro universo o población de estudio. Por otro lado, podemos tener los universos infinitos, es decir, que no están determinados por un número. Nosotros no conocemos cuántos elementos conforman este universo. Y generalmente esto se ve en datos que no se han registrado con anterioridad o que pueden estar en constante cambio. Un ejemplo súper sencillo puede ser que nosotros no podemos cuantificar cuántos peces hay en el mar. Ahora, vamos a observar otra clasificación de los universos, en los cuales vamos a observar tres tipos. Vamos a tener los universos de referencia, los universos blancos o Diana y los universos elegibles. Cuando hablamos de universos de referencia, nos referimos o estamos hablando de esos universos o ese conjunto de elementos demasiado grande que nosotros no lo podemos cuantificar. ¿Por qué? Porque es mucho más amplio. En este caso, nosotros podemos decir, por ejemplo, en una investigación queremos identificar las personas con insulino resistencia. No estamos diciendo dónde, no estamos diciendo en qué periodo de tiempo, o sea, estamos diciendo súper vago personas con insulino resistencia. Entonces, estamos dando a entender que se trata de una población muy amplia. Ahora, cuando hablamos de universo blanco o diana, en este caso estamos hablando de un universo que podría clasificarse como finito. Es decir, que tomamos el universo de referencia y en este vamos a encontrar características en común que tengan algunos elementos,
para reducir su tamaño y conformar el universo blanco diana. En este caso, nosotros vamos a tomar en cuenta como característica el vivir en Sucre. Entonces, nuestro universo ha sido reducido a personas con insulinoresistencia en Sucre. Posteriormente, podemos encontrar lo que es el universo elegible. Cuando hablamos de este tipo de universo, nos referimos al universo con el que el equipo de investigación o el investigador va a trabajar directamente. Es decir, que está mucho más delimitado y que es cuantificable. En este caso, podemos decir las personas con insulinoresistencia en Sucre que acudieron al Hospital Santa Bárbara en la gestión 2019. Entonces vamos desde lo más grande y lo vamos haciendo mucho más pequeño hasta llegar a una población que nosotros podamos cuantificar. Ahora, muchas veces como un grupo de investigación no podemos trabajar con la enteridad de la población o del universo. Es en estos casos donde nosotros necesitamos trabajar o calcular una muestra. ¿Qué se refiere a una muestra? Se refiere a esa parte representativa de las características del universo. Es decir, que si bien solo corresponde a una parte, o sea, un pedazo de la población total, esta parte va a contener elementos que puedan representar las características de la población. Es decir, que cuando estudiemos solo esa partecita, los resultados que obtengamos los podamos generalizar en esa población grande. Ahora, tenemos que tener en cuenta que mientras más grande sea nuestra muestra, va a ser más representativa de las características de la población. El cálculo de la muestra va a depender mucho del tipo de población con la que estemos trabajando. Como tenemos dos tipos de poblaciones, finitas e infinitas, nosotros vamos a tener cálculos para cada una de ellas. En este caso vamos a hablar del cálculo de la muestra en una población finita, es decir, que se puede cuantificar. En este caso vamos a trabajar con 5 elementos o 5 datos importantes para su cálculo. El primero de esos es el tamaño del universo de la población, es decir, el número de elementos que contiene esa población de estudio. El segundo va a ser el nivel de confianza. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a ese margen de seguridad que nosotros estamos ofreciendo dentro de la investigación de que los resultados que vayamos a obtener reflejen la realidad, o sea, reflejen realmente a toda la población. Cuando hablamos de niveles de confianza, vamos a hablar de porcentajes. Generalmente se utilizan desde el 95% del nivel de confianza hasta el 99%, teniendo en cuenta que mientras más grande o más alto sea nuestro nivel de confianza, más grande va a ser nuestro tamaño de muestra. Una vez elegido el nivel de confianza con el que vamos a trabajar, tenemos que elegir el valor Z que le corresponde a ese nivel. Por ejemplo, si queremos trabajar con el 95% de nivel de confianza, pues vamos a utilizar el valor Z de 1,96 para poder solucionar la fórmula del cálculo de la muestra. Posteriormente vamos a encontrar dos datos muy importantes y que se relacionan entre sí. Una es la probabilidad de ocurrencia de un evento y el otro es la probabilidad de no ocurrencia. La P o probabilidad de ocurrencia se refiere a cuántas chances tiene un evento de ocurrir en esta población o en este estudio en relación a la no ocurrencia. Es decir, por ejemplo, de encontrar pacientes con insulinoresistencia. ¿Cuál es la probabilidad? O sea, ¿qué porcentaje podemos encontrar o se ha encontrado con anterioridad de pacientes con esta patología en poblaciones o en estudios similares al nuestro?
Generalmente este dato lo vamos a obtener dentro de nuestra revisión bibliográfica que vayamos a hacer con anterioridad. Y, por ejemplo, podemos encontrar que si nosotros estamos trabajando con el Hospital Santa Bárbara, vamos a buscar poblaciones que se le parezcan o estudios que se asemejen al que vayamos a realizar. Entonces, encontramos el dato de que el 30% de los pacientes que acudieron a la Clínica de los Olivos en Cochabamba fueron diagnosticados con insulinoresistencia. Entonces, esta es nuestra probabilidad de ocurrencia del evento. Es decir, que nuestra P tiene un valor del 30% o que convertido en números decimales sería 0,3. Otro dato que se relaciona a este es la probabilidad de no ocurrencia. Este dato generalmente se lo va a obtener restando 1 menos P o 1 menos la probabilidad de ocurrencia. En este caso, teniendo en cuenta de que P es 0,3, nuestro resultado de Q va a ser 0,7. Y por último, tenemos este elemento que es el margen de error. Cuando hablamos de margen de error, nos referimos a esa precisión que nosotros le vamos a dar a la posibilidad de cometer errores humanos durante cualquier etapa de nuestra investigación, sea la recolección de datos, sea el procesamiento, sea la interpretación. Entonces, dar este margen de error, darle como que esta chance a que ocurra un error humano, es una forma de solventar o amortiguar los posibles errores que se vayan a realizar durante la investigación. Generalmente este margen de error tiene un valor entre 1 a 5%, el cual tiene que ser convertido a decimales dividiéndolo entre 100. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros no encontramos datos sobre la probabilidad de ocurrencia en nuestra revisión bibliográfica? Tal vez no hemos encontrado estudios que se asemejen al nuestro o que las poblaciones sean parecidas a las con las que vamos a trabajar nosotros. En ese caso, les vamos a otorgar valores predeterminados, tanto a P como a Q, que va a ser 0,5 a cada uno. ¿Por qué? Porque le estamos dando el 50% de probabilidad de que ocurra ese evento como de que no ocurra. Cuando nosotros tenemos este tipo de casos, podemos hacer uso de las múltiples calculadoras del tamaño de muestra que podemos encontrar en Internet. En este caso, podemos observar que el servidor SurveyMonkey nos sirve para calcular el tamaño de la muestra. Y como P y Q ya están predeterminados, o sea, se sobreentiende que estos son sus valores, solo les piden los restantes, el tamaño de muestra, el nivel de confianza y el margen de error. ¿Qué ocurre cuando nuestro cálculo de muestra es de una población infinita? Pues nosotros vamos a hacer el cálculo solamente con 4 datos: el nivel de confianza, probabilidad de ocurrencia, probabilidad de no ocurrencia y el margen de error. Ahora, uno se puede poner a pensar qué tipo de población puede existir como para no poderla cuantificar. Entonces, son estas poblaciones, como anteriormente les dije, que o cambian mucho sus valores o su cuantificación o necesitan procesos mucho más largos para hacerlo, o que necesitan instrumentos o mediciones como que más exigentes y que no están tal vez al alcance del grupo de investigación o del investigador. En este caso podemos observar estos dos tipos de universos infinitos. En el caso de familias de Sucre que tienen una conexión a Internet, nosotros tal vez no podamos recolectar toda la información de las diferentes compañías de telecomunicaciones que ofrecen conexiones a Internet. Tal vez hayan familias que solo utilizan datos móviles. Entonces, los datos que nosotros podamos encontrar no van a ser fidedignos. Por eso se trata de una población infinita. En el caso también de los canes callejeros en Sucre, nosotros podemos pretender ir
por ejemplo, a la Plaza La Hualpa Rimachi y ver cuántos perros callejeros encontramos ahí, contarlos hoy y volver a ir otro día y tal vez encontremos más o encontremos menos, o tal vez hagamos una cuantificación doble del mismo can. Entonces, este tipo de poblaciones necesita, por ejemplo, la implementación de rastreadores o de chips para poder hacer una buena cuantificación de los perros callejeros. Por ende, también la vamos a considerar en primera instancia infinita porque nosotros no contamos con esa tecnología para hacerlo. Ahora, tal vez se pregunten, ¿por qué nosotros necesitamos utilizar una muestra? Si podemos ver de que sería mejor trabajar con la población entera. Pues van a tener cuatro grandes rasgos al momento de explicar por qué se trabaja con una muestra, por qué se la utiliza. La primera es la rapidez. La rapidez tanto en la recolección como en el procesamiento de datos. No es lo mismo tener que ir a encuestar a 50 personas, tal vez si se trata solamente de una persona en el grupo de investigación, lo pueda lograr hacer en un día, máximo dos. Si se trata de un grupo de investigación, pues lo van a hacer muchísimo más rápido. Pero si se trata de 1000 personas, entre ir a buscarlas, ver si cumplen las características que nosotros estamos buscando y demás, pues ese tiempo se va a ir prolongando mucho más y por ende se va a ir prolongando todo el proceso investigativo. Otro aspecto también que tenemos que tomar en cuenta es el costo. No solamente del material que involucra nuestro instrumento, es decir, que no solamente tenemos que pensar que no va a ser lo mismo encuestar a 50 personas que encuestar a 1000, porque las fotocopias de cada encuesta nos van a salir más caros, sino también los costos tal vez que no se los puede prever a primera instancia. Por ejemplo, si necesitan ir a encuestar a un colegio que está muy lejos de la ciudad, pues tienen que ver costos de transporte, de alimentación, si es que necesitan quedarse por mucho tiempo ahí, si es que se prolonga la recolección de datos por muchos días, pues ver el costo de trasladarse todos esos días. Entonces, mientras más grande sea la población, pues también aumentan los costos que se van a emplear para recolectar los datos, al igual que para procesarlos. Luego va a ser la factibilidad, es decir, qué tan real es la expectativa de que nosotros podamos encuestar o podamos estudiar a una población total. Volviendo al caso de ir hasta un colegio. Nosotros como investigadores tenemos que ser realistas y ver que plantearse la posibilidad de la ocurrencia de diferentes eventos que no dependen de nosotros. Por ejemplo, si nosotros tenemos que recolectar información sobre 100 niños de un curso de un colegio por las afueras de la ciudad, nosotros no podemos garantizar que esos 100 niños vayan a estar ese día en clases o que no tengan una licencia o que no se hayan qué sé yo, se hayan hecho castigar y no estén presentes en el aula en ese mismo día a pesar de haber asistido, o que hayan tenido algún problema de salud y se los haya sacado. Igual, haber asistido en la mañana, pero no estaban al momento de recolectar los datos. Entonces, nosotros tenemos que plantearnos trabajar con una porción o con una pequeña parte de esta población con el fin de lograr la mayor cantidad de datos y no estar en estos problemas de, no ha venido, entonces es uno menos que voy a estudiar. ¿Ya? Otro dato también que tiene que ver es la exactitud. Lo mejor, como les digo, sería trabajar con una población de estudio, pero también tenemos que tomar en cuenta en los errores humanos que nosotros podamos cometer al momento de la recolección de datos y el procesamiento. No va a ser lo mismo que nosotros vayamos a recolectar los datos por la mañana, cuando tenemos más energía, tenemos tal vez más tiempo disponible, a que estemos todo el día más de 6 o
u 8 horas tratando de encuestar a personas. ¿Por qué? Porque nuestra capacidad de encuesta o de entrevista o de recolección de datos va a ir disminuyendo a medida que nosotros estemos más cansados. Tal vez a las primeras encuestas nosotros le echamos muchísimas ganas, expliquemos a las personas encuestadas qué significa cada pregunta para garantizar una buena recolección. Pero después de 4 o 5 horas, pues vamos a estar cansados, vamos a preferir que llenen más rápido, no nos vamos a querer quedar o tal vez tenemos que ir a nuestras clases o a nuestros trabajos. Entonces no tenemos tanta disponibilidad de tiempo, entonces va a afectar la exactitud de los datos que estamos recolectando. Ahora, una vez que hemos definido si vamos a calcular una muestra o si vamos a utilizar una muestra, tenemos que hablar sobre cómo vamos a elegir los elementos que compongan dicha muestra. Este mecanismo de elección se llama muestreo. Es decir, es el proceso por el cual nosotros vamos a ir eligiendo cada elemento de la población para que conforme nuestra muestra. Ahora, vamos a tener dos tipos de muestreo. Por una parte puede ser probabilístico y por otra puede ser no probabilístico. Cuando hablamos de muestreo probabilístico, nos referimos a que todos los componentes de la población tienen la misma chance o la misma probabilidad de ser elegidos y de pertenecer en el grupo de muestra. En cambio, el no probabilístico es una elección más subjetiva, más inherente al investigador. Es decir, de que no toda la población va a ser o va a tener la misma chance de ser elegida, sino van a haber algunos que van a tener mucha más chance en relación a otros. Dentro de los muestreos de tipo probabilísticos, el primero que vamos a observar es el muestreo aleatorio simple. Cuando hablamos de este tipo de muestreo, lo primero que tenemos que entender es que es simplemente la elección de los elementos al azar o a la suerte. Puede ser un ejemplo, una rifa. Entonces, en este caso, cada persona dentro o cada elemento dentro de una población recibe un número o un ticket y nosotros a la suerte, al azar, vamos eligiendo cierta cantidad de tickets hasta conformar la totalidad de nuestro grupo de muestra. Todos tienen la misma chance de ser elegidos. Eso es lo importante dentro del probabilístico. Ahora, tal vez para como que acelerar el proceso de selección, vamos a encontrar que hay generadores de números aleatorios o números al azar en línea o en diferentes programas informáticos de computadora, de celular. Uno que podemos ver aquí es el que nos pide la cantidad de números que se tienen que generar, en este caso que sería el tamaño de nuestra muestra, los números entre qué valores se tienen que generar, que sería el 1 y el número de nuestra muestra o de nuestra población, perdón, y luego se lo envía. Y vamos a ver que va a ir generando diferentes números hasta que conformen la totalidad de nuestra muestra. Entonces, este sería uno de los tipos de muestreo mucho más sencillos y que puede comprometer un poco la representatividad de la muestra cuando se trabaja en poblaciones de muy grande tamaño o de tamaño muy grande, perdón. ¿Por qué? Porque en este tipo de poblaciones nosotros no podemos garantizar que las mismas características de la población se vean reflejadas en la muestra, ya que es al azar, es a la suerte. Por otra parte, vamos a tener el muestreo aleatorio sistemático. ¿En qué se basa esto? Se parece un poco al anterior, ya que a cada elemento de la población se le va a otorgar un número. ¿Qué es la parte donde se diferencia? Que se van a ir eligiendo los elementos de acuerdo a un intervalo. En este caso, el intervalo va a ser calculado entre la división de la población o el número de población entre el número de muestra. Este resultado, si es que nos llega a salir un número con decimales, nosotros lo tenemos que redondear al inmediato superior.
Y a través de este intervalo nosotros vamos a seleccionar la muestra. En este caso, empezamos en el número 2, suponiendo que nuestro intervalo sea 3. Entonces contamos 1, 2, 3. El tercero lo elegimos. 1, 2, 3. El tercero lo elegimos. Entonces vamos seleccionando el 2, el 5, el 8, el 11 y así sucesivamente hasta conformar el número de muestra que hemos calculado. Luego vamos a tener el muestreo estratificado. ¿A qué se refiere este muestreo? Se refiere a la agrupación de pequeños grupos o estratos dentro de la población según características comunes. ¿Para qué? Para formar unos como que grupos más homogéneos dentro de la población. ¿Cuál es el detalle aquí? Que nosotros como investigadores o como grupo de investigación somos los que conformamos estos grupos, somos los que elegimos qué características vamos a tomar en cuenta. Por ejemplo, y yo quiero estudiar la insulinoresistencia que se puede presentar, ¿verdad? En los pobladores de Sucre que van o acuden al Hospital Santa Bárbara. Entonces, esa población de estudio yo la voy a dividir según edad. Voy a poner en mi primer grupo los menores de 18 años, mi segundo grupo que conformen las personas que tienen de 18 a 65 años y mi tercer grupo que sea conformado por personas que sean mayores de 65 años. Una vez que ya tengo conformados los estratos, yo voy a sacar mini muestras de cada uno de ellos. ¿Para qué? Para que mi muestra sea más representativa en relación a la población. Y si no saco mini muestras, tal vez puedo hacer una cuantificación o una correlación porcentual. Es decir, si mi primer grupo correspondía al 10% de mi población total, pues los elementos que yo elija de este primer grupo también tienen que representar el 10% de mi muestra. Así como el segundo, si representa el 60% de mi población total, pues tiene que representar el 60% de mi población, de mi grupo de muestra. Y el tercero, si representa el 30%, pues también va a representar el 30% dentro de mi muestra. Entonces, este muestreo tal vez sea el que más representatividad nos va a ofrecer dentro de la muestra en relación a una población. Otro tipo de muestreo probabilístico va a ser el muestreo por conglomerados. Ahora, este muestreo puede confundirse un poco con el anterior. ¿Por qué? Porque se trata igual de hacer agrupaciones. Sin embargo, estas agrupaciones ya están predeterminadas dentro de la población. Es decir, nosotros no podemos hacer estas agrupaciones, o sea, no podemos juntar elementos. Entonces, nosotros en primera instancia vamos a identificar los diferentes grupos o los diferentes conglomerados y haciendo una distribución porcentual o haciendo unas mini muestras de cada conglomerado, vamos a representar nuestro grupo de muestra. Bueno, por ejemplo, siguiendo el ejemplo anterior de los pacientes con insulinoresistencia, vamos a ver que vamos a tomar en cuenta todos los pacientes que acudan a los centros de salud de Sucre. No importa cuál, es en general. Y vamos a ver en el mapa, están marcados con señalizadores rojos todos los centros de salud que lo conforman. Entonces, vamos a ir determinando dentro de la población cuántos pacientes o qué porcentaje de pacientes acuden a cada centro. Quiero decir, si en el estudio de mi población yo veo que al Hospital Santa Bárbara acuden el 50% de los enfermos de Sucre, pues estará conformada mi muestra por 50% de pacientes que acudan al Hospital Santa Bárbara. Si el 30% va a la Caja Nacional, entonces también dentro de mi muestra
estará conformada por pacientes que correspondan al 30% de esos pacientes que acuden a la Caja Nacional y así progresivamente. Ahora, un dato importante es que una vez que nosotros tenemos definidos los estratos o los conglomerados, la elección dentro de esos estratos de qué elementos van a conformar las mini muestras o los mini grupos pueden ser elegidos a través de otro tipo de muestreo, tal vez el sistemático o el aleatorio simple. Ahora, pasamos a los muestreos no probabilísticos, es decir, aquellos cuyos elementos de la población no van a tener la misma probabilidad de ser elegidos. El primero que vamos a ver es el muestreo por conveniencia. Como su nombre lo indica, este muestreo depende de la conveniencia o cuánto le conviene al investigador o al grupo de investigadores. Esta elección puede ser de dos tipos, una con criterio y otra sin criterio. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos ver un muestreo por conveniencia con criterio, vamos a tomar en cuenta qué características son importantes subjetivamente para el investigador, para nosotros o para nuestro grupo de investigación al momento de elegir un grupo de muestra. Por ejemplo, esto puede verse para las personas que quisieran utilizar como que un barbijo más grueso y de mayor duración y de mayor protección. Entonces, por mi conveniencia, ¿a quiénes puedo enfocar este tipo de producto? Pues a las personas que tal vez utilicen doble barbijo, a las personas que utilicen barbijo y las máscaras faciales. Entonces, a ese tipo de personas, yo estoy tomando en cuenta esta característica o estas características para elegirlos para mi grupo de muestra. Pero esa característica está siendo elegida subjetivamente por mi persona. Ahora, si se trata de un muestreo por conveniencia sin criterio, entonces simplemente preguntaría o me enfocaría a las personas que pasen primero delante mío o las que yo pueda recabar datos más rápido. Yo no me va a importar qué tipo de barbijo utiliza, si utiliza doble, si utiliza máscara, traje de bioseguridad, nada, es quien pasa. Y pues voy encuestando, voy recolectando datos, todos los elementos que pasen delante mío hasta completar mi tamaño de muestra. ¿Cuál es el problema de hacerlo sin criterio? Que nosotros no podemos garantizar que nuestra muestra sea representativa. Entonces, este tipo de muestreo es mucho más orientado a aquellas poblaciones que son mucho más homogéneas, es decir, que no tengan tantas características diferentes entre sí. Luego, vamos a tener el muestreo por cuotas dentro de los muestreos no probabilísticos. Al hablar de muestreos por cuotas, tal vez puedan confundirse un poco con los probabilísticos, como los conglomerados o los estratificados. ¿Cuál es la diferencia en esto? Que nosotros vamos a tener que hacer un estudio profundo de nuestra población. Es decir, tenemos que saber las características de nuestra población de punta a canto. Excelente. ¿Por qué? Porque según esas características, nosotros vamos a elegir o vamos a conformar diferentes grupos o cuotas para ver cuáles son las más importantes de todas las cuotas que hemos hecho o de todos los grupos que hemos formado y solo en los más importantes que nosotros los consideremos así, vamos a conformar nuestro tamaño de muestra. Por ejemplo, nosotros tenemos los colegios de Sucre o las unidades educativas en Sucre. Y yo quiero estudiar el consumo de los adolescentes de comida rápida. Entonces, ¿en quiénes me puedo enfocar más? En aquellos que tienen mayor disposición de comida rápida alrededor de sus colegios. En este caso,
se va a tratar, según mi criterio, de los colegios que se encuentren a 2, 3, 4 cuadras a la redonda de la Plaza 25 de Mayo. ¿Por qué? Porque tienen mayor disposición de locales y de variedad de comida rápida. Entonces, yo estoy eligiendo esta cuota, este grupo, en comparación a los otros que son tal vez eh, de áreas más alejadas o más periféricas. Pero no estoy haciendo una muestra representativa. Yo estoy poniendo un grupo, le estoy dando más importancia a este grupo sobre otro, que es el de colegios en la periferia de Sucre. Por último, dentro de los muestreos no probabilísticos, vamos a tener el muestreo por bola de nieve. ¿A qué se refiere este muestreo? Este muestreo principalmente no va a depender tanto de nosotros, sino va a depender más de los elementos de la población que nosotros vayamos a elegir. Por ejemplo, nosotros iniciamos una investigación y seleccionamos solo algunos elementos de la población. Y a esos elementos nosotros les pedimos que nos ayuden a conformar el grupo de muestra. ¿Cómo? Indicándoles qué características tienen que tener las otras personas que ellos vayan a invitar, por ejemplo. Entonces son ellos los que se encargan como que de terminar de conformar el grupo de muestra a través del contacto con otros elementos. Uno de los ejemplos más conocidos tal vez sea el hacer temas de investigación relacionados a la drogadicción. ¿Por qué? Porque este tema, al ser un poco controversial, nosotros puede ser que en primera instancia no podamos obtener datos fidedignos. Si nosotros pretendemos ir, por ejemplo, a un colegio y decirle, oye, tú te drogas, lo más probable es que nos mientan y nos digan no. Entonces, no vamos a obtener datos fidedignos. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros podemos identificar al menos un caso que realmente sea de una persona que sufre de drogadicción y le podemos enviar una encuesta en línea. Vemos que esta persona llena esa encuesta y le pedimos que por favor difunda la encuesta a otras personas que también tengan este tipo de problema. ¿Por qué? Porque el contacto que él puede tener con esas otras personas o con esos otros elementos de la población es mucho más fidedigno del que nosotros podemos pretender lograr. Dentro de todos estos criterios no probabilísticos, tenemos que tener en cuenta que hay que ser muy celosos con el tipo de información que recolectamos. Es decir, que tenemos que ver que esta información sea realmente fidedigna, o sea, que realmente nos vaya a servir, que no nos vaya a provocar sesgos o errores dentro de nuestra investigación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Vamos a utilizar los criterios de inclusión y los criterios de exclusión. Cuando hablamos de estos criterios de selección de muestra, nos referimos a las características que nosotros vamos a observar de los elementos que ya han constituido nuestra muestra para poder recabar la información a ellos. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí un grupo de personas dentro de una población y ya sabemos a quiénes vamos a elegir. Entonces, a medida que nosotros vamos eligiendo por cualquier tipo de muestreo, tenemos que ver que estas personas cumplen nuestros criterios de inclusión. Si cumplen nuestros criterios de inclusión, pueden ingresar a nuestro grupo de muestra. Es decir, que cumplen con cualquier característica que a nosotros nos parezca importante para recolectar sus datos o su información y formen parte de la investigación. Uno de los criterios de inclusión más conocido y más importante, en especial cuando se tratan con personas o con animales, son los consentimientos informados, ya sea de ellos, de los padres para los hijos o de los dueños para los animalitos. ¿Por qué? Porque este consentimiento informado es una aceptación explícita de que
están informados sobre todo lo que se les va a pedir, toda la información que se va a recolectar, todo lo que, las características que se van a estudiar en ellos, y ellos están aceptando, están diciendo, sí, adelante, pueden hacerlo. Entonces, este criterio de inclusión es uno de los más importantes dentro de cualquier investigación, en especial cuando se trata de personas animales. Ahora, una vez que ya han entrado o ya se han reseleccionado las personas dentro de la investigación, nosotros vamos a aplicar lo que son los criterios de exclusión, es decir, las características que según nosotros no necesitamos que estén dentro de la investigación. Y solo esas personas que ya han entrado, es decir, ya estaban dentro del estudio, nosotros los vamos retirando o los vamos obviando y vamos a seleccionando o vamos a hacer un proceso de selección nuevamente. ¿Qué quiere decir esto? Que los criterios de exclusión no son como que un antónimo, no son lo contrario a los criterios de inclusión, perdón. Son diferentes. Como les repito, una vez que ya han entrado a través del criterio de inclusión al cuarto o al grupo de investigación, pues se los excluye de acuerdo a ciertas características. Por ejemplo, si yo estoy viendo, volvamos al mismo ejemplo o al primer ejemplo de los pacientes con insulinoresistencia en la ciudad de Sucre que acuden al Hospital Santa Bárbara. Entonces, uno de mis criterios de inclusión serán que quiere participar en la investigación o en el estudio, que no tenga familiares con diabetes mellitus tipo 1, ya que es hereditaria y la insulinoresistencia a veces no es hereditaria. Entonces, con estos dos criterios de inclusión, ya puedo ingresar a una persona a mi investigación. Pero, ¿cuáles podrían ser mis criterios de exclusión? Que esta persona ya esté consumiendo algún tipo de medicamento o que ya haya tenido un diagnóstico previo de insulinoresistencia. ¿Por qué? Porque yo quiero ver nuevos casos, no casos ya existentes, sino los nuevos casos que nunca hayan tenido ningún tipo de antecedente, que nunca hayan tomado nada para bajar su azúcar, y quiero ver las características de estos nuevos casos. Entonces, personas que ya están diagnosticadas o que ya tienen un tratamiento, pues ya no pueden ingresar a mi estudio, ya no me sirve su información. ¿Por qué? Porque variaría con todo lo que pretendo hacer según mis objetivos, según mi planteamiento del problema, según mi formulación del problema. Entonces, estas personas se las retira del estudio y se vuelve a hacer otro proceso de selección hasta completar el tamaño de muestra. Por último, quisiera acabar esta presentación indicándoles esta frase que dice: mientras hay investigación, hay esperanza. La investigación nos permite actualizar conocimientos y, más importante, nos abre puertas a conocimientos que nosotros no teníamos o no sabíamos. Entonces, mi principal recomendación es que no importa qué tan difícil parezca una investigación, todos somos capaces de realizar una, pero más bien si nos rendimos antes de realizarlas, pues no solamente estamos perdiendo nosotros, sino estamos privándoles al resto de las personas, al resto del mundo, un nuevo conocimiento o un conocimiento más actual. Muchas gracias.